Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz, estrellas o cualquier rastro de creación visible, solo existía Dios. El eterno, autoexistente y omnipotente, estaba solo, pero no incompleto. Fue en este abismo, antes de la materia, donde nació el primer acto de la creación, los ángeles. Ellos serían testigos de la fundación de los cielos y la tierra. Estás a punto de descubrir quiénes fueron los primeros seres creados por Dios. Por favor, no te quedes en silencio. Dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta amén. Esto ayudará a que este video llegue a más vidas con esta poderosa revelación. Cuento contigo. La Biblia nos da pistas claras pero sutiles. En Job 38:7, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Estos hijos de Dios son una referencia directa a los ángeles. Esto demuestra que existían antes de la creación de la tierra. Pero ¿quiénes fueron los primeros? ¿Fueron todos creados al mismo tiempo? ¿O existió una jerarquía desde el principio? La tradición judía, especialmente el Midrash y el libro de Enoc, enseña que los primeros ángeles no fueron creados simplemente para adorar, sino que fueron formados con órdenes y propósitos distintos. Los primeros 7 espíritus ante el trono de Dios, mencionados indirectamente en Apocalipsis 1:4 y 4:5, se consideran los primeros creados. Muchos eruditos y textos antiguos afirman que estos 7 son los arcángeles originales: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sariel, Raguel y Remiel. Se dice que son los pilares del gobierno celestial, pero incluso antes de los arcángeles, algunos escritos sugieren que el primer ángel que Dios creó fue un ser de luz incomparable, dotado de sabiduría, belleza y autoridad. ¿Su nombre? Lucifer, que significa portador de luz. Ezequiel 28:13-14 describe a esta figura como el querubín ungido protector, que estaba en el Edén, y era perfecto en sus caminos desde el día de su creación. Esto plantea la pregunta, ¿creó Dios primero al que luego se revelaría? La idea de que Lucifer fue el primer ángel creado por Dios se sustenta en su exaltada descripción. Se le llama el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Ezequiel 28:12. Estas expresiones no se atribuyen a ningún otro ser celestial. Esto sugiere que fue colocado en la cima de una jerarquía en la creación. No era un ángel más. Era un querubín ungido, con autoridad y belleza incomparables. Dios lo colocó en el Monte Santo, en una posición que muchos asocian con el centro del gobierno divino. Si Lucifer fue el primero, eso explicaría por qué su caída fue tan significativa. No era una criatura común, era el ejemplo supremo de la creación angelical, y por esa misma razón su rebelión fue un acontecimiento cósmico. Isaías 14:12 dice, «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana?» La palabra hebrea usada es el, y en latín se traduce como Lucifer. En otras palabras, el que brilló primero, también fue el primero en caer. El dolor de esta traición resonó por todo el cielo y selló el destino de los ángeles rebeldes. Pero antes de la caída había orden. El cielo estaba organizado. Los textos antiguos afirman que los ángeles fueron creados en coros celestiales, es decir, grupos con funciones específicas: serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Una estructura compleja que aparece en los escritos patrísticos y en la tradición mística judía. Los serafines, según Isaías 6, son quienes se sitúan más cerca del trono de Dios, cubriéndose el rostro y los pies en reverencia. Esto indica que fueron creados con un propósito especial de santidad. Los querubines
Por otro lado, se asocian con la custodia y protección de lo sagrado. El propio Lucifer fue llamado el querubín protector, lo que indica una función de guardián espiritual sobre los misterios del trono. Estos grupos no eran meramente espirituales. Eran organizados, inteligentes, con autoridad y conscientes de su función. La creación de los ángeles no fue un acto caótico, sino una estructura de gobierno celestial meticulosamente establecida por Dios. En las Escrituras encontramos una mención curiosa y a menudo pasada por alto: los 7 espíritus de Dios que están ante el trono. Apocalipsis 1:4, 3:1 y 4:5. Aunque el término espíritus puede tener diversas interpretaciones teológicas, muchos eruditos judíos y cristianos lo entendieron como una referencia a los primeros 7 ángeles de alto rango, los arcángeles que sirven directamente ante el Creador. Esta idea se refuerza en Enoc 20, donde se les nombra Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel. Estos 7 ángeles no tienen la misma función. Miguel es descrito como el protector de Israel, Gabriel como el mensajero de las revelaciones divinas y Rafael como el ángel de la sanación. Cada uno tiene una misión distinta en el plan eterno de Dios. En la tradición mística judía se cree que estos 7 fueron creados antes que todos los demás, con atributos y tareas únicos, y que funcionan como los primeros ministros del reino celestial. Se les conoce como ante la gloria de Dios, lo que refuerza su proximidad e importancia. Este concepto también está presente en la tradición cristiana antigua, especialmente en la literatura patrística y en los escritos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en textos atribuidos a Pseudo Dionisio, los ángeles se dividen en 3 jerarquías con 3 órdenes cada una. En la más alta se encuentran los serafines, los querubines y los tronos. En la intermedia, las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la inferior, los principados, los arcángeles y los ángeles. Pero el primer ser creado, según estas tradiciones, estaría entre los serafines y los arcángeles. Esto nos lleva a la conclusión de que los primeros ángeles creados por Dios fueron formados con un doble propósito: adoración y gobierno. Serían los ojos y los brazos de Dios en la administración de todo lo que vendría a ser. Al haber sido creados antes del tiempo, no solo presenciaron la creación del universo, sino que participaron en ella de alguna manera como ejecutores de la voluntad de Dios. Por eso en Job 38:7 cantan de alegría al ver cómo se colocaban los cimientos de la tierra. Ya estaban allí. Fueron los primeros testigos de la creación. Los primeros ángeles que Dios creó no eran simplemente guerreros o mensajeros, eran sobre todo adoradores. Desde el principio, el cielo se llenó de cánticos, reverencia y alabanza. Apocalipsis 4 describe seres celestiales que nunca cesan de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres, descritos con múltiples rostros y alas, se identifican como serafines y querubines, los primeros en acceder al trono de Dios. La adoración no era una función secundaria, era la esencia de la existencia angelical. La teología más antigua señala que el primer sonido de la creación no fue el trueno ni el ruido de las estrellas, sino el canto de los ángeles. Cuando Dios pronunció «sea la luz», los cielos ya vibraban de alegría. No cantaron por obligación, sino por revelación, pues contemplaron la gloria directa del Creador. Isaías 6 describe a los serafines llamándose unos a otros en una sinfonía perfecta, con voces que hicieron temblar los cimientos del templo celestial. Esto demuestra que la creación de los ángeles estuvo profundamente ligada a la comunión directa con Dios.
Por lo tanto, es imposible comprender la creación angelical sin hablar de adoración. Los primeros ángeles, aquellos formados antes del mundo material, estaban vueltos hacia Dios como espejos vivientes que reflejaban su santidad. Es más, no solo adoraban, sino que también custodiaban. El libro del Génesis nos dice que, tras la caída del hombre, Dios colocó querubines con espadas encendidas para custodiar el camino al árbol de la vida. Estos querubines, probablemente entre los primeros creados, no perdieron su función tras la rebelión de Lucifer. Continuaron como centinelas de la santidad divina. Este rol de guardián evidencia que los primeros ángeles cumplieron funciones específicas en el plan eterno de Dios. No fueron creados en masa, como un ejército genérico, sino uno por uno, con dones, propósitos y misiones. Muchos eruditos creen que a los primeros ángeles también se les dio libertad moral y que por eso fue posible la caída. Tenían conciencia, la capacidad de elegir y una relación directa con Dios. Esto los hace únicos en la creación, seres inmortales pero conscientes, creados no solo para obedecer, sino para decidir. Y algunos optaron por rebelarse. La caída de Lucifer no fue solo una traición, sino una ruptura cósmica. El que había sido el más exaltado entre los ángeles, quizás el primero en ser creado, permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Ezequiel 28 revela que se corrompió debido a su belleza y sabiduría. Isaías 14 indica que deseaba exaltar su trono por encima de las estrellas de Dios y sentarse en el monte de la congregación. En otras palabras, Lucifer ya no quería reflejar la gloria de Dios. Quería usurpar el lugar mismo del Altísimo. Este deseo fue el comienzo de la rebelión en el cielo. Cuando cayó, no cayó solo. Apocalipsis 12:4 nos dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Muchos interpretan que estas estrellas se refieren a los ángeles que lo acompañaron. Esto indica que entre los primeros seres celestiales creados, muchos también se extraviaron. La rebelión de Lucifer contaminó una parte de la creación original, y los ángeles destinados a la gloria eterna eligieron la oscuridad. Esto demuestra que la creación angelical implicó libertad, y con ella el riesgo de error. ¿Y qué hay de los otros 2/3? Permanecieron fieles. Son quienes hoy sirven a Dios con temor y alegría. Entre ellos, Miguel destaca como el guerrero celestial. En Apocalipsis 12:7 leemos que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, y lo derrotaron. Este texto revela que existía jerarquía, organización y liderazgo espiritual entre los ángeles fieles. No permanecieron pasivos ante la rebelión, se defendieron, lucharon y preservaron el orden establecido por Dios. Esto refuerza la idea de que los primeros ángeles no fueron meros símbolos, sino personajes activos en el drama cósmico de la creación. La caída no destruyó el cielo, sino que lo redefinió. Tras la caída, los ángeles comenzaron a ejercer sus funciones con mayor claridad. Guardianes, mensajeros, intercesores y ejecutores del juicio. Y quizás, como dicen algunas tradiciones, Dios puso fin a la creación angelical tras esta rebelión, sellando el número de ángeles para siempre. No se multiplican ni mueren. Son como fueron creados, eternamente conscientes de su elección. Y los primeros, aquellos que eligieron permanecer fieles, se convirtieron en los pilares invisibles de la justicia divina. Tras la rebelión de Lucifer, el cielo no permaneció en silencio. El orden divino se reafirmó con poder y gloria. Los primeros ángeles fieles se volvieron aún más activos en el plano espiritual. No solo permanecieron al lado de Dios, sino que también se convirtieron en instrumentos directos
en misiones fundamentales en la historia de la humanidad. Gabriel, por ejemplo, es enviado a anunciar el nacimiento de Jesús a María. Miguel lucha por las naciones y aparece en momentos decisivos, como en el libro de Daniel. Estos dos arcángeles, entre los 7 primeros, siguen siendo de los más mencionados en las Escrituras. Uriel, aunque no se menciona en la Biblia canónica, aparece con autoridad en los libros apócrifos como Enoc y Esdras. A menudo se le presenta como un ángel de sabiduría y luz, responsable de guiar a los justos y revelar secretos celestiales. Rafael, por otro lado, ocupa un lugar destacado en el libro de Tobías, donde sana y guía. Estos relatos, aunque considerados extracanónicos por algunas tradiciones, muestran cómo el concepto de los primeros ángeles creados está profundamente arraigado en la antigua fe judía y cristiana. Cada uno de estos seres fue formado con una función eterna. Estos primeros ángeles no viven aislados en el cielo, interactúan con la tierra, obedeciendo el mandato de Dios. Hebreos 1:14 afirma que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto significa que, desde los primeros días de la creación, estos seres han estado en movimiento, protegiendo, guiando, advirtiendo y, en algunos casos, ejecutando juicio. Sus acciones no son aleatorias, siguen un plan ordenado que se remonta a antes de la fundación del mundo. Los primeros ángeles no permanecieron en el pasado, continúan actuando en el presente y, según la profecía, también actuarán al final. El Apocalipsis está repleto de referencias a ángeles con misiones apocalípticas, los 4 ángeles de los vientos, los 7 trompeteros, quienes derraman las copas de la ira divina. Muchos eruditos creen que estos también se encuentran entre los primeros creados, salvos para la hora final. Esto nos lleva a comprender que la creación angelical no fue un evento cerrado solo en el Edén, sino una revelación continua que comenzó con la luz y terminará con el juicio. Y los primeros ángeles serán los últimos en tocarlas en trompetas. Si nos remontamos a las raíces de la tradición judía, encontramos referencias aún más antiguas a los primeros ángeles. El Zohar, una de las principales obras de la Cábala, sugiere que incluso antes de la creación del mundo físico, Dios creó el mundo espiritual con jerarquías angélicas ya establecidas. Estos seres fueron llamados Bnei Ha-Elohim, hijos de Dios, y estaban directamente vinculados a la luz primordial, incluso antes del hágase la luz de Génesis 1:3. Eran seres que emanaban de la voluntad divina, creados para reflejar aspectos específicos de la gloria de Dios. El libro de Enoc va aún más allá. Describe la existencia de ángeles que custodian los secretos del cielo, el clima y las estrellas. Se mencionan nombres y funciones específicos como los ángeles de las estaciones, las nubes, los truenos y las aguas. Esto refuerza la idea de que la creación de los ángeles no fue solo espiritual, sino también funcional, una estructura para sostener el universo. Enoc 71, por ejemplo, habla de ángeles que guían a las luminarias y mantienen el orden cósmico. Esto demuestra que estos seres fueron creados antes del tiempo para gobernar el tiempo mismo. Esta tradición mística, aunque no figura en el canon bíblico tradicional, fue ampliamente aceptada entre los judíos durante el período del Segundo Templo. Muchos eruditos argumentan que incluso los apóstoles conocían y utilizaban parte de este conocimiento. Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente del libro de Enoc, y Pablo, al escribir sobre tronos, dominios y potestades, parece reflejar la misma jerarquía descrita en fuentes extrabíblicas.
Esto demuestra que para los primeros cristianos, los ángeles primordiales eran una realidad concreta y relevantes para el plan de salvación. Así, es posible afirmar con fundamento real, especialmente dentro de la tradición mística judía y los textos apócrifos, que los primeros ángeles creados por Dios eran seres conscientes, organizados, jerárquicos y activos en el gobierno del universo. No fueron meros observadores de la creación de la tierra, fueron colaboradores. Sirvieron como ministros de la luz, guardianes de la justicia y heraldos de la santidad. Y su historia no está enterrada en el pasado, aún resuena en los cielos, en los textos y en las acciones invisibles del mundo espiritual. Una de las preguntas más inquietantes que surgen al estudiar a los ángeles es: ¿por qué el libro de Génesis, el principio de todo, apenas los menciona? La respuesta parece estar relacionada con el enfoque de la narrativa. Génesis trata de la relación entre Dios y la humanidad, no entre Dios y el cielo. Sin embargo, esto no significa que los ángeles no existieran antes. Al contrario, la ausencia de detalles directos parece ser un silencio estratégico, como si las escrituras nos dijeran: ya estaban aquí, pero ahora el enfoque está en ti. Este silencio se va llenando gradualmente a lo largo de la Biblia. En libros como Daniel, Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, nos exponemos gradualmente al universo angelical. Estos no son figuras simbólicas ni alegorías, son seres que actúan, hablan, luchan y deciden. Aparecen con nombres, órdenes y una apariencia gloriosa. En Daniel vemos a Gabriel hablando como un mensajero celestial con inteligencia y propósito. En Ezequiel, los querubines tienen formas impresionantes, revelando un orden estético y funcional que trasciende la comprensión humana. La revelación de los ángeles es, por lo tanto, en progresiva, y esto también es intencional. A medida que la humanidad se aleja de la santidad original, los ángeles aparecen como signos de una realidad superior de la que hemos sido alienados. Pero los primeros ángeles fueron creados antes de la caída, antes de la división, antes de la oscuridad. Habitaban una realidad de luz pura, donde la adoración era constante y la voluntad de Dios fluía sin resistencia. Así que, cuando vemos a los ángeles obrando en la historia, vislumbramos esa realidad prepecado. Estos ecos nos recuerdan que aún hay un plan mayor, que los primeros ángeles siguen obrando, que los 7 ante el trono siguen allí, que los serafines aún exclaman: «Santo, santo, santo», que los querubines aún custodian el camino a la vida eterna, y que un día, cuando se levante el velo, los fieles verán con sus propios ojos a los mismos ángeles que estuvieron allí en el principio, aquellos que fueron los primeros en ver la gloria de Dios y que nunca han dejado de servirle. Calanín. Historia de los primeros ángeles creados por Dios no es solo un relato lejano, sino un recordatorio constante de que existe un orden espiritual mucho más antiguo de lo que podemos imaginar. Antes de la tierra, antes de la humanidad, incluso antes de la luz visible, hubo ojos que contemplaron la gloria del Creador. Estos ángeles no nacieron del caos, sino de la perfecta voluntad de Dios. Fueron esculpidos en gloria, dotados de conciencia, libertad y propósito. Y lo más importante, eligieron permanecer fieles a la luz. Siguen obrando. Cada vez que un siervo de Dios se fortalece, cada liberación aparentemente imposible, cada mensaje de guía espiritual, todo esto puede estar obrando tras bambalinas por los mismos seres que estuvieron presentes al principio. No son adorados ni deben ser exaltados por encima del Creador, pero su existencia confirma que el plan de Dios es vasto, ordenado y eterno. Los primeros ángeles nos recuerdan que el reino de Dios
es más antiguo que el tiempo y más profundo que el universo. Y un día, según las Escrituras, el cielo se abrirá de nuevo. En 2 Tesalonicenses 1:7, Pablo dice que el Señor Jesús se revelará desde el cielo con sus poderosos ángeles. Apocalipsis 19 nos muestra ejércitos celestiales cabalgando sobre caballos blancos que vienen con el Mesías para hacer justicia. Estos no serán nuevos guerreros, sino los mismos de antes. Los mismos que presenciaron el hágase la luz estarán presentes al final de la oscuridad. El Alfa y la Omega no aparecerá solo, vendrá acompañado de quienes siempre han estado con él. Por lo tanto, cuando pensamos en los primeros ángeles creados por Dios, debemos comprender que no pertenecen al pasado, sino a la eternidad. Fueron testigos de la creación y serán testigos de la restauración. Y hasta entonces siguen obedeciendo la voz de Dios, en silencio o en medio del trueno, ocultos a la mirada humana, pero presentes en cada detalle del plan divino. Que esta revelación nos lleve a temer, adorar y confiar aún más en aquel que reina sobre todo, el Creador de los cielos, la tierra y los primeros ángeles.